Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a la segunda temporada de Noches de Conocimiento con tu psicóloga Adriana. Hoy arrancamos con un invitado súper especial y quien a través de sus conocimientos, experiencias y vivencias nos va a aportar sobre un tema muy valioso. Así que quiero presentarles al psicólogo César Olarte. César, súper bienvenido a mi canal y a esta segunda temporada de Noches de Conocimiento con tu psicóloga Adriana. Para mí es un placer tenerte aquí hoy. ¿Cómo estás? Hola Adri, no, para mí es el placer pues de haber sido tenido en cuenta por ti y qué mejor digamos que llevar una conversación muy amena sobre uno de los temas que a mí me gusta, en lo personal me gusta muchísimo, que es de pronto de los que más me he encontrado digamos en mi trabajo y sobre todo pues sobre todo con los jóvenes que ha llegado como a mover y a tocar ciertas fibras frente a lo que es y como de pronto me vas a escuchar toda la noche, hacer conciencia de muchas de las acciones que nosotros llevamos a cabo día a día, ¿no? Entonces, un gusto estar aquí contigo. Bueno, de pronto para los que no me conocen, que tal vez son muchos, que ya todos están familiarizados contigo, mi nombre es César Olarte, yo soy psicólogo, yo soy docente facilitador de procesos, digamos, de aprendizaje, de procesos experienciales. En los últimos 7 años me he enfocado muchísimo en lo que tiene que ver con la formación de habilidades blandas, de competencias blandas. He tenido la oportunidad también de trabajar muchísimo con población que está en ese proceso de transición laboral y qué mejor que pues digamos, hace parte también de muchos de los que llegan también que acuden a ti aquí a tu canal, entonces ha sido bien interesante. Y en el último año, pues he tenido la oportunidad de trabajar más enfocado en este tipo de formación de competencias blandas con los jóvenes, ¿sí? Actualmente, digamos, estoy trabajando con un proyecto que hace parte de, digamos, el módulo de formación de Google Academic y pues he sido designado como encargado para hacer el acompañamiento en todo este proceso de fortalecimiento de habilidades Súper. socioemocionales, como lo tenemos descrito allí. Entonces ha sido todo un proceso muy bonito, además que ha sido constructivo, el estar siempre, digamos, encontrando dinámicas particulares, realidades complejas, a veces muy distintas, que a pesar de pronto que dentro de nuestra disciplina busquemos describir, digamos, al detalle muchas personas, encontramos que en ocasiones somos bien, digamos, predeciblemente diferentes, que es algo bien interesante, entonces, desde allí. Y pues, bueno, nada, agradecerte a ti de veras haberme tenido en cuenta para esta noche y tener, pues, digamos, una conversación aquí amena a las personas frente a que no lo vamos a tomar muy técnico, sino aterrizarlo a lo que es nuestro día a día. Así es. Bueno, pues yo les cuento un poco. De verdad que para mí es un honor tener a César aquí hoy con nosotros porque él es un compañero de la universidad. Un gran compañero, una persona muy preparada, que precisamente a través de sus vivencias, conocimientos y experiencias nos va a compartir sobre el tema de la noche, que es cómo podemos nosotros descubrir qué tan inteligentes somos emocionalmente. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con este tema, César? Adelante, Adri. Encantado incluso de poderlo desarrollar. Listo. Entonces, Bueno, pues para arrancar, César, nos gustaría que nos contaras un poco cómo defines ese concepto de inteligencia emocional. bueno, definir el concepto de inteligencia emocional yo creo que tiene que remontarse también el cómo de nosotros hemos ido construyendo precisamente ese concepto de inteligencia, ¿no? Entonces, durante muchísimos años, durante muchísimos tiempo, digamos, nosotros estuvimos muy metidos en ese concepto de inteligencia frente que incluso nos medían más desde lo cuantitativo, desde el número. Entonces, aún incluso en pleno año 2021, siento que todavía se habla mucho del coeficiente intelectual y esto pues no debe quedarse simplemente en un número, ¿no? Ya que pues la inteligencia tiene su forma de crearse y de recrearse también de manera particular, que yo la vivo desde mi mundo, desde mi realidad, ¿sí? Entonces desde ahí yo me apego muchísimo a lo que es incluso el concepto de cómo cambió lo que nosotros entendíamos como inteligencia, ¿no? Entonces, más allá de un número, es hablar de esas capacidades, de esas cualidades y de esa formación de habilidades que yo tengo, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre
andar, digamos, por ese camino de lo que plantea precisamente Howard Gardner con sus inteligencias múltiples, y que es algo que desde hace ya, digamos, bueno, desde la década de los 80, exactamente desde el 83, se empezó a hablar más a menudo, y que muchos de pronto de las personas que nos están acompañando hoy también se fueron, digamos, identificando a medida que, e incluso en los colegios, les hablaban más a los papás de esto, y que los niños, niñas y adolescentes de hoy en día se sienten mucho más identificados, ¿no? Entonces es empezar a romper con ese esquema de hablar solo de números, y de que incluso en ocasiones empezar a categorizar de una forma muy fuerte, porque tú o eras inteligente o no lo eras, por no utilizar una palabra más fuerte, ¿no? Y creo que eso ya muchos lo van a entender desde allí. Entonces, esto empieza a marcar, yo creo que desde donde fuimos formados a lo que incluso podemos esperar de nuestros jóvenes, de nuestros niños hoy en día. Entonces, empezar a valorar muchísimo más el tema, esa formación de habilidades, de competencias que se requieren en distintas disciplinas, y sobre todo encontrar esa practicidad. Entonces, ahí ya cambia un poco como el concepto de inteligencia, y es empezar a entender que no importa que destaques solo en una disciplina, sino que tú tienes la forma de ser inteligente. Entonces, al unirlo con el tema de la emoción, porque hablar de inteligencia emocional es empezar entonces a partir desde dos puntos. Una cosa es cómo soy yo racionalmente y cómo he llevado todos esos procesos a la racionalidad, ¿no? Y emocionalmente, cómo lo entendemos incluso evolutivamente, que hemos sido más reactivos. Entonces, creo, y desde un principio creo que te lo mencioné, hace parte incluso de ese proceso de empezar a ser más conscientes sobre aquellos impulsos que a veces tenemos, sobre las situaciones que nos suceden día a día, con las personas que nos acompañan de pronto en nuestra casa, sobre todo en nuestro trabajo, y que pues digamos veníamos de una dinámica que aquí es donde yo entiendo que la importancia es empezar a tener más control precisamente sobre esos impulsos emocionales. Totalmente de acuerdo contigo, César. Y de hecho que el término de inteligencia emocional es muy amplio hoy en día, ¿no? Lo que tú dices, no es solo tener una habilidad o no es solo tener un conocimiento o solo ser muy fuerte en una disciplina, sino es un conjunto de todo, ¿no? Que es algo completamente complejo, ¿sí? No solo se trata de ser inteligente o de medirlo de una manera numérica, como tú dices. Sí, eso sí, efectivamente así funcionaba y funcionó por mucho tiempo, pero hoy en día no es así, ¿sí? No solo por tener un coeficiente intelectual alto significa que eres realmente inteligente, ¿sí? Entonces eso lo vamos a mirar más adelante porque César nos va a compartir ahora cuál es su opinión con respecto a las inteligencias múltiples y por qué estas a su vez se relacionan con la inteligencia emocional. Bueno, entonces retomando un poco lo que yo te comentaba, que yo soy muy apegado al tema de las inteligencias múltiples desde el concepto que nos plantea Howard Gardner, pues él mencionaba dos tipos de inteligencias allí, que era la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, ¿sí? Entonces, desde lo intrapersonal, mostrando el valor real que tiene el que nosotros generemos nuestros propios espacios, y que cada vez, digamos, y es muy grato encontrar que nos movemos precisamente a entender esa individualidad no como algo tachado desde lo social de que estás solo o abandonado, sino de encontrar incluso ese valor de cómo yo creo los espacios para, uno, definirme emocionalmente. Y creo que eso era algo que en ocasiones no entendíamos, y aquí me gusta a veces incluso hablar desde antes de la pandemia, ¿no? Que nosotros vivíamos a todas, ¿cierto? Entonces, no buscábamos precisamente esos espacios. Y es precisamente incluso el ponernos en este momento, cuando llegó la pandemia, en pandemia que estamos hoy en día, que se genera esa pausa y que nos invita precisamente a redefinirnos emocionalmente. Y que tú sabes que incluso llegó esta época, que es nuestra nueva época, que es la impandemia, que nos pone incluso más frente al tema de darle un peso real a lo que es nuestra salud psicológica. Entonces, entender desde ahí la inteligencia interpersonal para decir, ve, yo cómo estoy definiendo entonces mis emociones, y partir entonces ahí en ese ejercicio racional donde muchas personas decían, claro, entonces mis emociones pocas veces yo me ponía en ese lugar de, hey, piensa en sí, ¿por qué es lo que estás transitando tú? En realidad, ¿cómo lo estás poniendo también en función de los otros? Y ahí entra entonces nuestra segunda inteligencia múltiple que planteaba también Howard Gardner, que era la interpersonal, y tiene que ver con la relación también entonces con el otro.
Entonces, ¿cómo la pongo? En función del otro, pero en esa función más bien de buscar bienestar, de buscar construir con el otro y sobre todo, pues, avanzar sin llegar a tener, digamos, en ocasiones ciertos desenlaces que no eran los más gratos de todos. Entonces, volvamos un poco a lo que yo te mencionaba antes, ¿no? Hablar de inteligencia nos pone en ese papel racional, el cómo yo llevo todos esos procesos cognitivos, pero hablar de lo emocional entonces nos pone en lo impulsivo y es empezar a jugar con esta balanza. Entonces, listo, chévere que desde el papel definamos lo intrapersonal, chévere que desde el papel definamos lo interpersonal, pero entonces yo cómo lo empiezo a vivenciar, yo cómo lo voy a poner en función de los demás y sobre todo de lo cual yo saque un gran provecho y los demás también tengan un gran beneficio. Entonces, aquí ya empiezo a ver, bueno, ¿cómo ha sido mi vida en torno a las emociones? ¿Bien? Así es. De hecho, que cuando uno habla de inteligencia emocional, es hoy en día, César, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? A nivel laboral, personal, social, familiar. Entonces, por eso aquí entra un tema muy importante. ¿Y qué te parece si ahora hablamos sobre las emociones? O sea, considero que es súper importante el papel que tienen cada una de estas en la inteligencia emocional. Así es, Adri. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo, y creo que nosotros estamos en esa dinámica muy de películas y sobre todo este universo de Disney, es un referente que todos van a tener muy presentes en este momento que lo mencionemos y es, por ejemplo, en la película Intensamente, que nos Me habla de encanta. esas emociones básicas, de esas emociones primarias, que es lo que nos ponía precisamente en función. En Intensamente, pues podíamos identificar 5 emociones allí. ¿Tú recuerdas cuáles eran? Claro Empecemos que por... sí. Entonces, la tristeza, la alegría, estaba la ira, el Muy bien. asco y el miedo. Y el miedo. 5 emociones primarias. Entonces, evolutivamente, digamos, nosotros teníamos en común esto que éramos muy reactivos frente a la emoción. No llevábamos a cabo precisamente ese proceso racional. Y poner, digamos, en evidencia el proceso racional incluso me tiene que poner en función de pensar y de empezar, digamos, a significar el tema desde, oiga, primero, y quiero que lo tengan muy presente todas las personas que nos acompañan hoy, y es el tema, no hay emoción ni buena ni mala, ¿sí? Porque tal vez fuimos, digamos, formados, criados, si lo podemos decir, desde el tema en que incluso nos llevaban a pensar que la tristeza era mala. Y pues retomando un poco la película, fue entender, y una de las grandes moralejas, alerta de spoiler, pues quien no lo ha visto, ¿no? Es el tema de que claramente la tristeza es necesaria. Y es básicamente lo que nos lleva a ese ejercicio racional. No es bueno ni malo, es de pronto lo que me limita a mí o lo que me puede posibilitar incluso acciones en la cual yo puedo reunir y puedo encontrarme también con el otro. Puedo encontrar, digamos, muy buenos resultados en lo que estoy haciendo diariamente. Y desde ahí incluso empieza una reflexión de cómo yo estoy interactuando con mis emociones, no solo en un ámbito individual, porque nos quedaríamos desde lo interpersonal que te mencionaba antes, sino también desde lo intrapersonal, y cómo empiezo esa dinámica a ponerla también en otros ámbitos de mi vida. Entonces, el encontrarme que mi inteligencia emocional no solo tiene que ser importante de lo individual, sino que incluso acá, y lo que convoca mucho de nuestra audiencia, pues el día de hoy, es el frente al tema de lo laboral también como lo estamos poniendo. Pero bueno, no quiero soltar tampoco todavía las emociones dentro de lo que tiene que ver con Intensamente. Entonces, volvamos a esto, ser conscientes de cómo estoy reaccionando yo ante algunas de estas emociones. Lo más sencillo, encontrar la ira. ¿Cómo estamos trabajando con la ira actualmente? ¿A qué nos está llevando? Lo reactivo nos lleva a actuar, a hacer las cosas de una forma inmediata, sin llegar a reflexionar cuáles son las acciones que estoy llevando yo a cabo. Entonces, desde lo instintivo y el ejercicio inteligente en este punto, me debe llevar a mí a entender incluso cuando yo transito, cuando estoy en dicha emoción, racionalmente, ¿qué es lo que me está generando a mí esa emoción? Si yo me quedo incluso desde la ira para reaccionar, en ocasiones lo que puede suceder es que yo busque o hacer daño a alguien o hacerme daño a mí mismo. Y es una, digamos, de las definiciones más sencillas para entender las emociones. Y en ocasiones evitamos la ira, pero el ejercicio racional, vuelvo acá,
o el ejercicio inteligente me debe llevar a mí o moverme a pensar en realidad qué es lo que me está generando esa ira, ¿no? Entonces, aterrizándolo como ejemplos muy comunes, es el tema, incluso en las relaciones de pareja. ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad? ¿Cómo actúan esas personas frente a la infidelidad? Claro, entra una dinámica donde incluso tú puedes llegar a identificar 2, 3 emociones, que ya ahorita de pronto lo alcanzamos a hablar, pero en este caso quiero que nos enfoquemos en la ira. ¿A ti no te daría ira, por ejemplo, Adri, que te enteraras que te fueron infiel? Y creo que ya fue uno de los temas que tú trataste en otra temporada, pues, Sí, en tu canal. efectivamente, yo creo que o sea, a todos nos da mucho mal genio ese tipo de situaciones o vivir ese tipo de situaciones, pero ahí el tema está a citar en cómo tú lo manejas. Todas las personas respondemos de una manera diferente, ¿sí? Entonces algunos como que quedamos en shock, ¿cierto? Otros efectivamente posiblemente nos dé mucha ira y lo primero que hagamos es explotar, ¿cierto? Pero entonces es ahí lo que yo pienso, Cecita, que bueno, es clave y es normal que tú puedas sentir todo ese tipo de emociones, pero realmente tú estás dispuesto es a controlarlas, a manejarlas dependiendo de la situación que estés viviendo. Correcto. E incluso, Adri, y creo que desde ahí es donde necesitamos empezar a ser, y vuelvo y soy muy enfático en esto, conscientes en el hecho de que esto es todo un hábito que yo voy a empezar a generar. Porque yo en ocasiones puedo ser muy reactivo y recuerden, o sea, incluso esto tiene una asociación muy y estoy seguro que lo han escuchado muchos, desde nuestro cerebro primitivo donde actuábamos, ¿no? Donde se nos inflamaba la amígdala y donde básicamente evitaba que nuestra parte prefrontal generáramos todos estos procesos racionales y esto no nos permitía actuar de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ira? Entonces, precisamente yo buscaba reaccionar y ante la ira, uno de los resultados, ya lo mencionaba antes, era hacer daño o hacerme daño. Entonces, me pusiste los cachos, entonces, o te hago daño a ti, tristemente es así, tristemente, O o le me hago vengo a la persona, exactamente, entonces, me voy a vengar, ¿cierto? O incluso puede aparecer hasta posturas como, o me hago daño yo, ¿sí? Pero en realidad, el ejercicio racional, ¿a qué me lleva? ¿Qué genera esa ira? Y muy pocas veces nos ponemos en el lugar, el origen, la chispa, podemos decirlo, que prende esta gran hoguera. Por lo general, y lo he encontrado y he visto, y hay varios estudios que definen que la ira incluso tiene su origen desde la injusticia. Entonces, lo injusto. Teniendo en cuenta, en el momento incluso en el que estamos dando nuestra conversación, quiero que hasta lo asociemos con nuestra situación actual, de qué es lo que está sucediendo alrededor de la ira y cómo estamos actuando alrededor de la ira. Entonces, lo que nos está moviendo, pero entonces, ¿tú cómo quieres tomar la ira a tu favor? Porque es precisamente la ira lo que está encendiendo esta hoguera frente a actuar a lo que es injusto y cómo yo busco moverme ante la injusticia. ¿Sí? Entonces, habitualmente nosotros teníamos aprendidos ciertas formas de actuar frente a la ira y los validamos y fuimos, digamos, muy reforzados desde este punto a mantener la ira así, pero entender que yo debo buscar no tanto darle ese canal a la ira, sino empezar a trabajar precisamente incluso sobre la injusticia, lo que es injusto para mí. Y hay muchas formas de trabajar lo injusto. Y solo hasta que yo lo puedo esquematizar racionalmente, encuentro otras formas. Entonces, volvamos al ejemplo de la infidelidad. Oiga, pues, ¿qué será lo más justo? ¿Y qué será lo más justo contigo? ¿Hacerle daño a alguien, hacerte daño a ti? O básicamente tomar la decisión que en ocasiones puede ser muy doloroso y ahí nos aparece otra emoción, ¿sí? De tomar la decisión pensando también en tu bienestar. Entonces, claro, en el papel se aguantan muchas cosas, pero es entonces ahí donde nos damos cuenta que esto hace parte incluso de nuestra propia evolución, donde yo voy a empezar digamos, a revisar en realidad qué origina mi emoción y cuáles son las alternativas que tengo para darle canal a esta emoción. Entonces, la ira ha sido conductora de muchos, digamos, sucesos históricos, ¿sí? Y no todos han tenido que desencadenar, pues, en violencia. Entonces, desde ahí, quiero que empecemos a revisar yo de qué manera estoy actuando con la ira, de qué manera estoy canalizando precisamente mi ira. Y no está mal, porque entonces volvemos a lo mismo. A veces obedece incluso a acciones que
pueden ser de pronto denotadas como necesarias, pero el punto es, no es de la reactividad, sino desde el planteamiento para poder cumplir o, digamos, remediar esa injusticia y lo que está bajo el control de nosotros. Por ejemplo, hay esa situación en particular que tú pones, que es la infidelidad. Mira que uno de pronto al sentir eso puede desencadenar varias emociones a la vez, ¿sí? No solo la ira, sino que también te puede dar mucha tristeza, también puede ser situaciones que te pueden dar asco, ¿sí? Bajo esa, digamos, ese ejemplo de la infidelidad. Entonces, se pueden desencadenar muchas emociones, o de hecho puedes pasar por todas, por las básicas, ¿sí? Pero ahí el tema es cómo tú lo vas a controlar, cómo tú vas a actuar de una manera, obviamente entiendo que es una situación que nadie quisiera vivir, ¿sí? Que es una situación que desafortunadamente nos causa todo esto, todo este malestar, ¿sí? Pero es empezar a entender cómo yo puedo manejarlo, cómo puedo apropiarme, cómo de alguna manera, digo yo, Cecitar, puede uno tener esa madurez para enfrentar la situación, ¿sí? Y no tener que, bueno, me voy a vengar, entonces yo también voy a hacer lo mismo porque me lo hicieron. No, o sea, yo pienso que no es la manera de reaccionar, aunque de pronto puede pasarle a las personas por su mente querer hacer eso, ¿sí? Como una manera de desahogo, ¿sí? Pero pues no es lo ideal, sino mirar, bueno, hay que tomar decisiones como tú dices. Si pasó esto y esta persona definitivamente no me conviene, pues sencillamente corto por lo sano y continúo con mi vida, aunque no es tan fácil como suena, ¿sí? Pero el tiempo también te ayuda a ti a poder determinar esto y hacerlo de la mejor manera. Además que te presente algo. Si hablamos de inteligencia, es precisamente lo que nos lleva a fortalecer una habilidad. Y a lo que debemos apuntarle a esto es precisamente crecer en esa habilidad del cuál es el manejo que yo le voy a dar a mis emociones. Claro, nadie dijo que iba a ser fácil, pero es un proceso incluso en el cual tú te debes poner en el lugar de que estoy aprendiendo constantemente. Que hay de pronto situaciones que se pueden asemejar, que no se pueden replicar, pero yo debo tomar básicamente, y creo que yo ya lo mencioné, lo que me posibilitó buenos resultados y lo que me llevó incluso no a afectar tanto al medio ambiente en el cual yo estoy, ¿no? O las relaciones incluso con las que yo tengo. Entonces, empezar a trabajar constantemente en eso de, oiga, respiro y pienso sobre todo, ¿qué es lo que me está generando este sentimiento, esta emoción que me quiere llevar a actuar, a reaccionar? Entonces es empezar a tomar el control precisamente de las emociones. Y cómo yo empiezo a jugar desde esa dinámica. ¿La llevo, no la llevo? ¿La dejo actuar de por sí? ¿O parto diferencia y empiezo a entender de pronto qué fue lo que me originó? Entonces incluso la ira, puedo terminar la relación, no hago daño, a regañadientes me niego, pero digo y pienso que es lo mejor, porque es precisamente esa dinámica, pienso que es lo mejor dejar esta relación y demás, y entro ahora en una dinámica de tristeza, y entonces en la tristeza no lo quiero aceptar, y entro constantemente en negación. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué son tan duros también, digamos, esta dinámica con la tristeza y la ira? Y tú lo decías también, hasta en ocasiones me atrae el asco, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que me llevó a todo esto? Entonces yo no puedo ser simplemente un manojo de emociones, sino que tengo que poner mi parte consciente y entender que incluso así quiera individualizarla, existe esa dinámica. Es muy probable que desde la ira yo también transite a la tristeza. Y la tristeza entonces, ¿qué es lo que me origina a mí la tristeza? La base de la tristeza está incluso desde la pérdida. Y desde la pérdida, la tristeza te puede llevar a ese estado permanente, que ya hablándolo como psicólogos, pues si yo tengo ese estado permanente durante una larga frecuencia en el tiempo, pues me puede desencadenar también en una depresión ya profunda o patológica, que ya tú lo sabes que es cuando tengo una presencia mayor a 6 meses, según nuestro manual diagnóstico, ¿no? Pero ¿qué es? O sea, no lo da desde ahí. Pero entonces la invitación es, o yo decido, yo tengo el control racional, si me quedo en ese estado incluso permanente o incluso empiezo a valorar el cómo estoy yo aquí en mi presente y dejo de lado lo que ha sucedido incluso en el pasado y disuelto esa dinámica, rompo con esa dinámica que está entre ira, tristeza y me empiezo a caminar donde básicamente desde mi aquí, mi ahora, cómo valoro lo que estoy siendo yo, empiezo incluso a ser propositivo, ¿no? Y puedo empezar a dinamizar dentro de la emoción de la alegría, ¿no?
y celebrar esos logros de lo que yo valoro. Entonces, yo creo que la invitación aquí, Adri, es precisamente a esto, y creo que los tips van en que cuenta hasta 10. Puede sonar muy cliché, pero cuenta hasta 10, vas a decir, no tengo control, haz el esfuerzo. Puede que incluso a veces no alcances a llegar a 10, cuenta hasta 3, pero que básicamente te ponga en ese ejercicio racional. ¿Sí? Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué te parece si ahora lo miramos un poquito desde el ámbito laboral? ¿Cuál es la importancia de aprender a manejar la inteligencia emocional? ¿Tú crees, César, que prima más lo racional que el componente emocional en estos casos? No, sabes que no es darle tampoco como mayor importancia al uno o al otro, ¿no? Que prime más lo racional que lo emocional, porque pues tampoco nos podemos desprender de lo que es esa dinámica que nos hace humanos y es ese juego, ¿no? Yo creo que el objetivo es acá tener precisamente ese equilibrio dentro de lo racional y lo emocional. En la parte laboral, digamos, yo lo veo más desde el ámbito, y creo que también lo mencioné en un comienzo. Nosotros somos en ocasiones predeciblemente diferentes y nos encontramos estilos completamente distintos a lo que nosotros nos sentimos más cómodos o que de pronto nos puede llegar a generar esa incomodidad. Pero lo que me debe incluso poner en el ámbito laboral es, desde lo racional, entender que mi misión en este lugar de trabajo es poder aportar a una productividad, poder cumplir con un objetivo. Y que si yo en ocasiones soy reactivo y no logro ponerme en esa dinámica emocional, entender también la emoción del otro, porque no es solo poner a disposición mis emociones, sino también entender la emoción por la cual está el otro, pues difícilmente voy a poder encajar y generar incluso ese proceso tan bonito que también hemos venido hablando durante mucho tiempo, que es el tema de la misma empatía, ¿no? Entonces también qué tan empático estoy siendo yo. Y si lo hablamos desde el ámbito laboral, incluso el tener una alta inteligencia emocional me ayuda a ser compatible con los demás, a generar y aportar a la productividad, a entender que soy parte vital de ese equipo y que, pues, como vuelvo y lo digo, desde la misión yo estoy dado acá para producir algo, ¿no? Para generar incluso, hasta me gusta traer aquí a colación esta palabra que es esa misma sinergia, ¿no? Es llegar a dar más. Pero entonces volvemos al tema de la inteligencia emocional. Es entenderlo desde la empatía, entender la emoción del otro, saber que el otro también puede estar en un momento con mucha ira o con mucha piedra, con mucha rabia, como lo queramos mencionar, y que yo también lo he pasado, ¿no? Pero es también generar la invitación de, ojo, no busquemos ser tan reactivos, sino más bien racionales para buscar, digamos, incluso una postura muy de lo que nos dé la mejor o digamos ese escenario de ganancia para las dos partes. Esto es importante y entender, encontramos distintos universos, distintas personas, por lo tanto yo debo ser muy consciente que incluso lo defino desde la emoción y que cada quien está en ese proceso de aprender esa habilidad desde la inteligencia emocional. Y bueno, algo que tú dices y que me parece fundamental y quisiera complementarte desde el ámbito laboral es que efectivamente uno siempre busca eso, trabajar en un ambiente lo más agradable posible, porque uno pasa casi que la mayor parte del día en el trabajo, ¿cierto? Con diferentes personas a su alrededor, que no solo implica compañeros, sino también implica jefes, líderes, clientes, si atiendes clientes. Entonces, es muy importante siempre velar por tener una comunicación asertiva, ¿sí? Por entender que el otro o que cada persona es completamente diferente, es un mundo aparte. Desafortunadamente, a veces es difícil, aunque no debería serlo, pero es difícil, digamos que sacar lo personal de lo profesional. Y eso a veces nosotros lo evidenciamos con los compañeros de trabajo. Están pasando por una situación difícil, ¿sí? Y eso se ve reflejado en su rostro, en su forma de expresarse, de compartir una idea, ¿sí? Entonces, a veces también es ponerse en el lugar del otro y entenderlo, ¿cierto? Darle como ese espacio, alentarlo, motivarlo, porque finalmente es un equipo de trabajo. Y si esa persona se encuentra bien, pues tú también estás bien y las cosas van a fluir. ¿Sí? Van a empezar a salir como debería ser, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de ser inteligentes emocionalmente, ¿sí? De entender que cada persona trabaja bajo un ritmo diferente, ¿sí? Pero que todos somos, en última cita, uno solo, un equipo,
¿sí? Que todos vamos para el mismo objetivo, por eso la importancia desde el ámbito laboral. Bueno, Perfecto, Adri. ahora, ¿qué te parece si yo creo que todos estamos esperando esto y es citar cómo podemos identificar qué tan inteligentes somos emocionalmente? Danos algunas recomendaciones, algunos tips para poderlo identificar. Bueno, yo creo que lo importante, y a mí me encantaría que incluso replicar en este ejercicio es, nosotros traíamos a colación las 5 emociones que se mencionan en la película Intensamente. Sería interesante que hicieras el ejercicio de escribir las 5 emociones e identificar situaciones en las cuales ustedes han transitado por esa emoción, han habitado esa emoción, donde han sido precisamente esa emoción, pero sobre todo entender cómo ha sido su reacción ante estas situaciones. No se queden solo con una situación, sería chévere incluso llevarlos al ejercicio. Entonces tengo la tristeza, identifico tres momentos en los cuales he estado con la tristeza. Identifico la alegría, 3 momentos en los cuales he estado con la alegría, con la ira, con el miedo, ¿cierto? Y además con el asco. Entonces, identificar. Es importante entonces como a modo de diagnóstico empezar a ver cuál ha sido mi reacción que ha estado más generalizada y que más me ha acompañado en estos momentos. 1. 2. ¿De qué manera incluso yo he estado en esa emoción? ¿Sí? Y cómo la he manejado. Y sobre todo lo menciono no desde el punto porque muchas veces incluso nos quieren evitar esas emociones. Lo pongo muy simple, a veces te pueden ver llorando y te dicen no llore ya, entonces tú a veces incluso lo estás diciendo al otro, evite la tristeza, o incluso desde la ira, a veces te lo dicen, ay, cálmese, no. Entonces, somos muy meditativos con las emociones y es importante empezar a identificar cuáles son las acciones que estoy llevando yo a cabo en cada una de estas emociones. Esto me pone en el papel incluso racional de decir, hey, yo aquí tengo un punto de referencia, tengo un punto de partida donde literalmente tengo que empezar entonces a tomarme la pausa. Entonces ahí toma incluso relevancia el tema de la respiración. Y es pensar, yo creo que es importante pensar cómo me he comportado incluso yo cuando vuelva a estar con esa emoción, acompañado de esa emoción, cómo me he comportado yo en esas otras circunstancias, ¿me funcionaron o no me funcionaron? Eso me parecería un tip muy importante para marcar, digamos, la pauta de inicio para empezar a fortalecer o a trabajar en lo que tiene que ver nuestras emociones. Desde ahí, vuelvo y digo, yo sé que de pronto puedo sonar muy cansón y creo que te lo he mencionado mucho, empiezo a hacer ese ejercicio consciente, porque de una u otra manera mis emociones en ocasiones tienden a salir, a saltar, por sí, porque recordemos que es muy reactivo y sucede de una forma subconsciente, desde un gesto que a veces no nos damos cuenta cómo lo hacemos. Entonces, puede que no me agrade, entonces desde el asco como que hey, hago el gesto de asco, ¿cierto? O puede que algo me moleste y no propiamente esté expresando de una forma verbal mi molestia, pero frunzo el ceño, ¿no? Entonces, es empezar a ser consciente, hey, recuerda que estás en una dinámica en la cual lo que queremos y buscamos entonces es generar bienestar con el otro. Entonces, eso sería, digamos, uno de los ejercicios bien interesantes para empezar a trabajar. ¿Ok? Listo. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con utilizar una técnica adecuada de respiración. De pronto muchos lo vean como, no, eso es como muy bobo, pero no, realmente funciona. Si tú lo haces conscientemente, de verdad que te funciona. No es tanto, pienso yo, como contar necesariamente hasta 8 o 10. No, tú lo puedes hacer a tu ritmo, pero si tú lo haces como, o por lo menos personalmente yo les comparto que a mí me funciona mucho, ¿sí? Cuando yo de pronto estoy de mal genio o estoy en desacuerdo con algo o no comparto como una idea puntual de alguien, pero sé que tiene sentido, yo lo que hago es como, hago literal, o sea, literal, con las manos y todo, pero hago la respiración profunda y siento como un alivio, siento como una tranquilidad y sé que esto me va a permitir como entender mejor, ¿cierto? Los otros puntos de vista o si una situación no era como yo esperaba y realmente funciona. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo de que hay que hacerlo y siempre siendo conscientes y siempre buscando lo mejor y mejorar, ¿no? Porque es normal, o sea, de verdad que es normal sentir cada una de esas emociones. Todos siempre en algún momento pasamos por alguna situación en particular que nos produce alguna o por qué no todas de estas sensaciones y emociones. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Ser consciente, tratar de manejarlas, mejorarlas
y seguir adelante, que es lo más importante. Correcto, Adri. Además, aportando un poco más a lo que tú mencionabas, la importancia de respirar es que nos permite oxigenar y liberamos precisamente esa inflamación que yo les decía desde mi amígdala y que me permite incluso buscar otro tipo de alternativas. Entonces, importantísimo, una respiración diafragmática que nos lleve entonces a llenar los pulmones de abajo hacia arriba, que nos permite fluir muchísimo mejor el oxígeno en nuestro organismo y que sobre todo llegue al cerebro y no colapsemos, ¿no? Que sería lo más importante. Entonces, bien, yo creo que esto es sumamente importante, entonces identificar y sobre todo revisar el origen de lo que me causa a mí esa emoción y pensar también en la acción que yo voy a llevar a cabo, ¿no? Que hablar de ser inteligentes incluso desde el esquema de las inteligencias múltiples, entonces es pensar en la intrapersonal, de cómo yo reflexiono sobre mis emociones y la interpersonal en cómo la pongo también en función de los demás. Es correcto, muy importante. Bueno, pues César, este es un tema supremamente amplio, pero ya se nos está acabando el tiempo. Quiero realmente agradecerte, fue un gusto haber compartido contigo, de verdad que muchas gracias por hacer parte de este proyecto y por enriquecernos con tus conocimientos y vivencias. Eres un excelente profesional y de verdad esperamos poder tenerte en otra oportunidad, ya sea para ampliar de este tema o hablar de muchos otros temas que César maneja muy bien. Gracias, Adri. No, para mí fue un placer, todo un honor haber sido invitado a tu canal y haberlos acompañado en esta conversación que es bien interesante y que sobre todo es necesaria para abrir estos espacios. Y desde ahí incluso empezamos con ese ejercicio reflexivo de cuál es la emoción en la cual yo estoy en este momento y cómo la quiero poner, que la debo traer incluso al momento actual, que no solo sucede de forma personal, sino también de forma social, desde el ámbito laboral, desde el ámbito de pareja, empezar a llevarla a todas esas dimensiones de vida y cuál está siendo, digamos, incluso la emoción protagonista en estos momentos. Ya te lo mencionaba, incluso desde la ira, cómo estoy actuando con la ira yo en este momento. Bueno, César, pues muchas gracias por todo. A ustedes, mi querida familia de Psicotalento Humano, esperamos que esta información les haya aportado mucho, que la puedan poner en práctica. Nos vemos la próxima semana sin falta, acá mismo por mi canal. Chao, César. Chao, chao. Chao, Mari, cuídate, que estés bien. Gracias, igual.